Saludos amigos, bienvenidos a este subprograma a través del Sembrador Nueva Evangelización, también a través del YouTube en CEAR Television Network. Estamos en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto que tienen los Agustinos Recoletos aquí en Querétaro, en Santiago de Querétaro. Y hoy con nosotros, pues nuevamente está un invitado, es un Agustino Recoleto. Él ha estado muchos años en Estados Unidos, también en España, y ahora está en México como asistente espiritual de las Agustinas Recoletas Contemplativas. Fray Francisco Javier Legarra, más conocido como el Padre Paco Legarra. El mismo. Bienvenido. Gracias. Damos un saludo desde aquí a todos los que nos ven a través de la señal de ESNE por Santana, California, y por otros lugares donde el Padre Paco, como Osnar, Sí. ha estado por ahí. ¿Qué destacaría usted de la Iglesia de Estados Unidos? La vitalidad profunda que tiene como servicio a los emigrantes. Mi experiencia allí es que los emigrantes muchas veces, al no tener papeles y dónde cobijarse, la Iglesia es la madre que les acoge, y en el único lugar donde se sienten seguros y aceptados es dentro de la Iglesia, tanto como templo como de estructura, y por eso son muy activos dentro de la Iglesia de Estados Unidos el porcentaje importante de católicos hispanos. Ahora que pues hay un nuevo gobierno y se están levantando muros o se quieren levantar muros, ¿cómo ve un Agustino Recoleto que ha estado tantos años en Estados Unidos toda esta nueva política de migrantes, las reacciones que tiene la Iglesia de Estados Unidos? ¿Cómo se ve esto desde México? Bueno, se ve del otro lado del muro, pero la realidad concreta es que la Iglesia ha estado unida a través de la frontera desde hace muchos años. Los obispos fronterizos, tanto del norte como de México, han estado apoyando a los emigrantes, han intentado suavizar las dificultades crecientes para los que van en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos, cruzando a Estados Unidos, y siempre la Iglesia les ha apoyado. En estos momentos cruciales en que quizás los medios de comunicación dan a conocer la realidad concreta de las exigencias mayores que el nuevo gobierno está haciendo, pues la Iglesia también ha levantado la voz para defender a los que no tienen más respaldo que el amor de Dios y los papeles que Dios les da. Por eso la Iglesia da un paso al frente para ser la voz de los sin voz y hacer consciente a la sociedad que el emigrante no es un peligro, sino que es una oportunidad, un apoyo. Y de hecho la economía de Estados Unidos e incluso la historia se ha hecho a base de migrantes que generalmente la Iglesia Católica ha ido a lo largo de los años apoyando. Fueron los irlandeses, fueron los polacos, fueron los alemanes, y ahora son los hispanos, latinoamericanos, son también los orientales, filipinos y asiáticos, y la Iglesia siempre ha estado con los más débiles. Se puede decir que la Iglesia Católica Americana es una iglesia de migrantes. El Papa Francisco, cuando llegó a Estados Unidos, dijo: vengo aquí como un inmigrante más, como hijo de inmigrantes. ¿Qué dejó la visita del Papa Francisco a Estados Unidos? ¿Qué dejó en la Iglesia de los Estados Unidos? Pues la satisfacción de ver el papel que desempeña en el mundo actual nuestro líder, el Papa Francisco, respetado, valorado por el mundo entero, y para mucha gente fue un poco quitar el tabú que tienen de la Iglesia Católica, del papado, de una intransigencia, de una rigidez, sobre todo moral. Cuando le vieron tan acogedor, tan humano, tan cercano, hasta los mismos ateos le aceptaron con todo el cariño, porque toda persona de buena voluntad sabe valorar el papel que desempeña la sociedad, intentando crear puentes, derribar barreras para que los hombres se entiendan, porque es lo que él hace a lo largo de su papado. La estancia en Estados Unidos, en el Padre Paco, ha sido en California y en Nueva York. Sí. Y aunque es un mismo país, son realidades distintas. Totalmente. California es México, y yo allí aprendí a hacerme mexicano, así que cuando hace año y medio me tocó venir aquí, ya estaba inculturizado, me gustan las enchiladas, el chile y todo lo referente.
Pero la realidad concreta para mí fue muy gratificante en California, además de mi tarea principal que durante 11 años estuve desempeñando, que era preparar seminaristas para ser sacerdotes. En California me tocó ayudar a una parte muy concreta del grupo hispano, que fueran los enfermos terminales. Hay una hospice que se trata de ayudar a los enfermos terminales cuando ya no hay esperanza, que tengan los cuidados paliativos en sus hogares, con el apoyo de los suyos y también las posibilidades que ofrece la medicina. Y para mí fue muy gozoso el acompañar a la población hispana, prácticamente yo era el único que hablaba español, entonces fue una ocasión buena para apoyar a los más débiles, tanto desde el punto de vista de la inmigración como desde el punto de vista de la sanidad, que eran enfermos terminales. Y mi experiencia en esos 9 años que estuve en California fue muy hermosa porque pues, han pasado muchos años desde que yo salí, han pasado pues, 18 años, y sin embargo pues, las personas te recuerdan, porque mi experiencia fue que el mexicano cuando te da la amistad te la da para siempre, y sobre todo en momentos de dolor, cuando le haces presente el amor de Dios e intentas sublimar ese sufrimiento, y eso es algo que no se olvida. Y yo, mi experiencia es esa amistad que han pasado los años y todavía está presente dentro del agradecimiento, porque en aquellos momentos de dolor, de incertidumbre, pues Dios me permitió ser testigo de un Dios amor que acoge, que acompaña, sobre todo en esos momentos difíciles. ¿Qué aprendiste tú de esa atención a los enfermos terminales? Lo que más me impresionó fue el apoyo familiar. O sea, dentro de las dificultades de la migración, de los horarios difíciles, la familia apoyaba absolutamente al que necesitaba, a nivel de familia como estructura pequeña y a nivel de sociedad, parientes, amigos, familiares, conocidos. Era algo como le apoyaban al enfermo y también pues, tantas veces como una vez ya muerto, apoyaban todos para que con frecuencia se repatriase el cadáver aquí a México para que la familia presente aquí le pudiese acompañar, y cómo se apoyaban entre todos en los últimos momentos del enfermo terminal e incluso después para que pudiesen cerrar el ciclo vital con un funeral digno, primero allí y luego muchos que venían a este país. Paco, ¿y cómo es la realidad en Estados Unidos? Pues no se puede generalizar, porque eso es usar estereotipos. Mi experiencia, tanto desde el punto de vista de los anglos como de los hispanos, es que lo que sale en las noticias son las malas noticias. Ajá. La noticia, para que salgan las noticias, tiene que ser mala. Hay 99 matrimonios que están luchando por seguir adelante, no es noticia. Hay uno que se divorcia, salen las noticias. Y lo mismo a nivel de convivencia. El americano, hablando del angloamericano, es voluntario, es colaborador, es generoso, ayuda mucho a las personas necesitadas. Eso no es noticia. Cuando hay un caso de racismo, de persecución, eso es lo que sale en los medios de comunicación. Y a la inversa, la mayor parte de los emigrantes, hablo hispanos, pues son gente honrada, trabajadora, esforzada, que lucha primero por establecerse y después por salir la familia adelante, principalmente dando educación a los niños, y eso no sale en la noticia. En todo grupo hay personas que no se integran y que rompen la ley, bien por asunto de narcotráfico o contra la justicia o por robos, y esos son los que salen en las noticias. Entonces el temor, la gente, vamos a llamar, de la sociedad llamada norteamericana, pues mira con reparo a los emigrantes, porque todas las noticias que salen son las malas noticias, cuando a la hora de la verdad, concretándose con vecinos y amigos, gente que ve tanto en el restaurante como en la tienda, como en el que le cuida el jardín, son gente trabajadora, honesta, que hace trabajos que realmente quizás el americano no los haría. Por eso cuando se utiliza esa generalización de que el emigrante quita el trabajo, los puestos de trabajo a los americanos, vamos a llamarles los anglos, eso es una mentira,
porque difícilmente, y se ha probado, van a ir tanto los afroamericanos como los angloamericanos, van a ir al campo a pizcar lo que los emigrantes lo hacen de sol a sol, doblando la espalda y ganando con el sudor de su frente lo que necesitan para poder sacar su familia adelante. En la parte de Nueva York, ¿cómo fue tu trabajo? Tú nos dices en California, bueno, fue a la formación, estuviste en este programa Hospice con los enfermos, y en la parte de los Estados Unidos, de Nueva York, en donde es otra realidad distinta a la de California, ¿cómo fue tu labor? En el 99 terminé yo mi etapa de trabajar en la formación de seminaristas para que llegasen a ser sacerdotes y fui al Bronx de Nueva York. Allí durante 4 años trabajé en esa realidad dura del Bronx de Nueva York y para mí también fue un motivo de mucho gozo colaborar con los más necesitados, precisamente formando parte de una asociación, se llamaban South Bronx Churches, las iglesias del sur del Bronx, que intentaban solucionar los problemas concretos de la gente en aquella época de los años 70, 80, en la época de los fuegos, en que muchas casas se quemaron. Las iglesias del sur del Bronx intentaron ser parte del renacimiento del Bronx, comprando esos lotes que estaban abandonados, que estaban llenos de ratas, y ahí construyeron casas para gente humilde con toda clase de facilidades. Y esas casas, cuando uno tiene su propio hogar, defiende y valora ese entorno, y fue la solución de la parte del sur del Bronx, donde me tocó a mí ser párroco de la parroquia de San Anselmo. Y esa organización facilitó no solamente los edificios, sino también la misma sociedad, desde recoger la basura, facilitar las escuelas, luchar contra la droga, que era el cáncer, y la misma población, con la ayuda de las iglesias, colaboró para eliminar en un programa Limpiemos nuestro barrio, y fue limpiar la droga, que es lo que destruye un barrio. De hecho, ahora se ha visto el fruto, y lo que antes, hace 30, 40 años, parecía una ciudad bombardeada por los edificios destruidos, hoy ves nuevos edificios, nueva vida. Y yo fui parte con la parroquia y mis feligreses de ese renacimiento del Bronx, y al mismo tiempo ayudar a la gente a encontrar trabajos, a buscar soluciones, a evitar las lacras de una sociedad que se abandona quizás por parte de los gobiernos. Nuestra filosofía no era ni el alboroto, ni era la violencia, sino que era la colaboración y la exigencia. O sea, exigir a las autoridades y al mismo tiempo colaborar con ellos para que ofreciesen a los súbditos lo que suelen prometer en las campañas políticas. Muy bien, pues estamos aquí con el padre Paco Legarra, su experiencia en Estados Unidos en estos tiempos en que se levantan muros. Nosotros, a través de la comunicación, hacemos puentes. Está Gaby Ríos preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos que nos acabas de compartir. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos con el padre Paco Legarra, él nos ha contado su experiencia en la Iglesia de Estados Unidos. Él es sobrino de un obispo en Panamá, Monseñor Martín Legarra, y pues él tiene también, más que afición, amistad a las religiosas agustinas recoletas, tanto que a los conventos que hay en España como los que hay en México. Y en México él es el asistente espiritual. De Estados Unidos a México, y además para acompañar espiritualmente, ¿a cuántos conventos? En estos momentos son 13 conventos o monasterios aquí en México, y hay otros 3 en el mundo, uno en Estados Unidos, otro en Kenia y otro en Brasil. Y hay otros 3 en proceso, uno
Hay en Hidalgo, frontera con Querétaro, digo, con Estado de México. no, con México. Luego hay otro está en Costa Rica, en construcción, y ahora inmediatamente en Bogotá. O sea que van a ser 13 en México, otros 3 que ya están y otros 3 que van a surgir pronto. Vamos más lejos, es más lejano Kenia. Kenia. ¿Qué has visto tú y qué destacarías? ¿Qué nos compartes del monasterio de Kenia? Esta Navidad, no la anterior, yo estuve un mes en Kenia acompañándoles a un monasterio que está en una frontera misional. Está al norte de Kenia, en la esquina que está con Sudán del Sur y está con Etiopía, en una zona conflictiva. Y ahí está, por una parte, la iglesia local poniendo paz en ese rincón al sur del Sáhara, y nuestras hermanas en su labor contemplativa de oración están apoyando en esa diócesis de frontera dentro de unas dificultades humanas, de unos peligros concretos ante el terrorismo islamista, y ellas están dedicadas totalmente a apoyar a esa iglesia local desde lo que es su función, que es la oración, la contemplación, la alabanza. También en unas limitaciones humanas muy grandes, porque está muy lejos, vamos a llamar, de la civilización, y con un calor muy grande, pero con un entusiasmo admirable, que es todo un testimonio de iglesia viva y palpitante, que en las mayores adversidades, cuando más prospera, y como se dice desde hace tantos siglos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Luego está el otro convento en Estados Unidos. Sí. Luego no te has desligado tanto de Estados Unidos. ¿Y dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Qué es lo que hacen ellas? En Estados Unidos están en el estado de New Jersey. Actualmente es frontera casi con Pensilvania, al otro lado del río Delaware. Y ahí están dedicadas a lo que se dedican las contemplativas, que es la oración, que es la adoración al Señor, que es la intercesión, que es ser el corazón y los pulmones de la Iglesia, fecundando el apostolado con sus vidas dedicadas totalmente a alabar y bendecir al Señor. Agustina, recoletas contemplativas pues en Kenia, también en Estados Unidos y en América del Sur. Sí, en concreto estamos en Brasil desde hace 14 años, tenemos una fundación a partir del monasterio en Aguacatlán, San Luis Potosí. Fueron allí y ahora están las 6 fundadoras mexicanas, pero ya tienen 8 brasileñas. En estos años Dios les ha bendecido el esfuerzo que han hecho, y su ejemplo concreto ha traído a muchas jóvenes. Hay 2 profesas solemnes, 2 profesas simples, 2 novicias, 2 postulantes y otras muchas jóvenes que quieren dedicarse al Señor totalmente, cumpliendo el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego pues ya está en México, pues todos estos monasterios que pues nos puedes describir tú mismo dentro de la geografía mexicana, tú que has sido profesor de geografía. Pues nos puedes describir muy bien, y a toda la audiencia, pues dónde están estos conventos y qué hacen. En los lugares son bien específicos, comenzando por el sur: Jalapa, Tlaxcala, Puebla, Texcoco. Luego aquí en la Ciudad de México están en Mimosa y están en Tecamachalco. El sur y el poniente. Sí, luego estamos en Tula, en Cuernavaca, en Morelia, y luego ya más al norte estamos en Jalpan, en Aguacatlán y en Macustepetra, junto a Huejutla. Geográficamente están ahí. La casa madre es Puebla, que el monasterio de Puebla es una historia apasionante. Si la recolección agustiniana nació en el siglo XVI, después del Concilio de Trento, en 1588, un siglo después, en 1788, llegó a México, y de ese convento de Puebla ha sido fecundo dentro de las adversidades de la historia de la religión católica en México, y hoy son en concreto 265 hermanas consagradas
a orar, a pedir, a alabar al Señor, a interceder, y su vida es muy simple, muy concreta, reconocida por sobre todo la Iglesia, pero por todo creyente. Su labor callada de pedir por las necesidades del mundo, de la Iglesia, de México en concreto. Yo le suelo insistir en estos momentos específicos de México, que está en una situación que todo el mundo conoce, pues su oración es más necesaria que nunca. Su necesidad de ser santas, consagradas en cuerpo y alma al Señor, está más justificada por esta sociedad tan difícil y en tantos momentos que no sabe a dónde agarrarse. Solamente Dios es la esperanza de tantas personas que están sufriendo en sus propias familias, en sus propios seres queridos, la tragedia de la inseguridad, del riesgo, de la muerte, del secuestro. Pues la vida contemplativa está más justificada que nunca. ¿A qué se dedican en cada monasterio? A rezar. Además de rezar, de algo vivirán. Sí, nos claro. Estarán diciendo, bueno, están rezando, pero ¿de qué comen? ¿De qué viven? Déjame, de arriba para abajo, lo primero es su vida de oración. Horas que dedican a rezar la liturgia de las horas, la Eucaristía, adoración del Santísimo, horas totalmente a alabar, bendecir, dar gloria al Señor. Luego ellas viven de su propio trabajo, generalmente se dedican a la confección de ropas litúrgicas para las iglesias. También la mayoría producen pastas, pastelería, que suelen vender para su propia manutención. Y luego la vida concreta de una comunidad consagrada al Señor, donde conviven como una familia de un solo corazón y una sola alma dirigidas hacia Dios, buscando la santidad, la santificación del mundo e intentando adelantarse un poquito a lo que va a ser el cielo para nosotros, que será alabar, contemplar, bendecir, dar gloria a Dios. Son un poco profecía de lo que será el cielo y casi podemos decir, es un trocito de cielo aquí en la tierra. Todos estos monasterios, los 13 monasterios, tienen una referencia. Bueno, vamos a decir una doble referencia. Uno es Madre Mariana de San José, que si nos explica rápidamente un poquito su vida, y otra es Lupita Vadillo. Sí, les decía antes que 100 años después de la recolección, que nació en España, vino aquí a México, pero vino por un personaje concreto que fue obispo de Puebla, Monseñor Manuel Fernández de Santa Cruz, que conocía las Agustinas Recoletas de España y que quiso hacer en Puebla una realidad concreta. Entonces mandó pedir las constituciones de Madre Mariana e hizo aquí en México que la contemplación Agustino Recoleta fuese una realidad. Madre Mariana viene a ser la Santa Teresa de la Orden Agustino Recoleta. Estuvo conectada con Santa Teresa, juntamente con nosotros, la Orden de Agustinos Recoletos, y es el mismo espíritu de contemplación, de oración y de fundación. Fundó varios conventos y es prácticamente la madre de la recolección contemplativa Agustino Recoleta, y que vino a inspirar aquí la recolección de México. Por los avatares de la historia concreta de nuestro país, en México, la contemplación mexicana estaba en momentos difíciles cuando entró una muchacha de 20 años de Veracruz, maestra de profesión, entró al convento de Puebla, donde no quedaban más que 7 hermanas ancianas, inválidas, y de esa, la que llamamos nosotros Madre Lupita, o Madre Restauradora, es la que se regeneró toda la actual familia contemplativa que de México se ha extendido por otras partes, y por eso para nosotros es muy importante esa Madre Lupita, que justo el 24 de febrero celebramos los 50 años de su muerte, y que ella desde el cielo sigue bendiciendo, porque en aquel momento crítico de la familia contemplativa Agustino Recoleta, ella fue instrumento de Dios para realizar lo que hoy es una familia
en expansión, fecundidad y entrega, y de verdad que estamos viviendo unos momentos, una primavera vocacional, de una gran vitalidad, mientras en Europa pues la vida contemplativa y también la fe está en crisis. Aquí en México, en Latinoamérica y en concreto en la contemplación Agustino Recoleta está viviendo unos momentos de primavera. Estamos viviendo momentos de primavera en toda la familia Agustino Recoleta, sobre todo, además en las Agustinas Recoletas contemplativas en este año de la santidad. ¿Cómo estás tú compartiendo como asistente de las Agustinas Recoletas el año de la santidad con ellas? Sí, el Padre General dedicó este año al año de la santidad porque es el aniversario de varios acontecimientos de hermanos y hermanas nuestras que han alcanzado los altares. Es una invitación a que vivamos la santidad concreta y específica en la vida ordinaria. Que ser santo no es hacer cosas raras, es vivir lo ordinario, pero con un amor extraordinario, fijándonos siempre en Dios. Y dentro de la rama contemplativa se está viviendo con mucha intensidad este año como una llamada a ser totalmente de Dios. O sea, todo nace de una contemplación, o sea, el Señor que seduce a almas concretas, y en esa atracción del Señor, pues la que se siente llamada entra a la vida contemplativa, pero si entra para ser santa, si no, no merece la pena, porque por una parte han tenido que dejar pues todo lo que ofrece el mundo a una joven, una familia, un futuro, unos estudios, pero Dios les ha seducido y en esa atracción encuentran el motivo para entregarse al Señor. Ahora eso no se queda en bonitas palabras, en sentimientos, tiene que ser la vida concreta, de plasmarlo eso en su vida de trabajo, de oración, de comunidad, todo lo que hace su vida ordinaria, pero con ese amor absoluto al Señor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Paco Legarra, por estar aquí. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya pues tenemos un plan para promocionar y para que ustedes vean todo lo que ha contado el Padre Paco hoy. A ver si todas nuestras cámaras van por esos monasterios y vamos enseñando a través de ESNE lo que hacen las Agustinas Recoletas contemplativas aquí en México. Desde ahora yo sé que están rezando por ustedes y por todos los que forman la familia de ESNE, empezando por Noel. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta la próxima.